Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Noticias Caracol para estar bien informados. En minutos les tendremos detalles de un escándalo que involucra a un congresista de la República, quien su esposa lo señala de haberle dado una golpiza a tal punto que según ella perdió un bebé. Agrega que el caso ya lo puso en manos de la Fiscalía. Entre tanto, les tenemos varios reportes que hablan sobre el creciente grado de intolerancia en el país y que incluso involucra a la policía. El caso más reciente lo registró el Ojo de la Noche y da cuenta de 3 uniformados que en aparente estado de embriaguez atacaron a varias personas y destruyeron buena parte de un local. Allí está Juanita Gómez. Buenas tardes, Juanita. ¿Y qué es lo último sobre este caso? Hola Juan Diego, buenas tardes. Pues esta fue una riña que literalmente se salió de todos los límites. Fue protagonizada entre un grupo de policías y varios clientes de la tienda. Se extendió por varias horas en la madrugada y esto fue precisamente lo que captó el Ojo de la Noche. Así quedó un bar ubicado en el noroccidente de Bogotá, luego de una pelea entre clientes y policías. Habitantes del barrio Aures 2, ubicado sobre la carrera 107 con calle 131, esperaban la salida de un supuesto miembro de la policía, que según los testigos llegó a consumir licor en compañía de 2 policías más. Entraron como 6 policías, todos armados y uniformados. Empezaron a tomar, no había pasado nada. Y hoy también estaban tomando uniformados ahí. Pero como pues ellos por siempre ocultar su identidad, pues siempre dicen que no, pero eso siempre ha sido así. Dicen quienes vieron el incidente que los policías que estaban dentro del local y en un sitio conocido como El Reservado salieron y discutieron con un grupo de personas que bebían licor en este sitio. El teniente Rivera cogió una botella y empezó a explicarla en la rana que ahí está la prueba. Empezó a explicarla y a decirle, fue cuando le metió un cabezazo a Yossi y claro, lo reventó rapidísimo. Sí, formaron problemas, le pegaron a un muchacho, yo tengo muchachos de acá del barrio, incluso yo he estado tomando con el muchacho y yo sé que son personas pobres, pero no son problemáticos, es una persona muy decente en todo sentido. En medio de la pelea rompieron botellas, destruyeron la puerta principal y agredieron a una persona. Hay una rocola, se presenta un altercado. Hay agresiones mutuas en este momento, cuando llegamos al lugar solo se encuentra una persona, al parecer es uniformado. La policía manifestó que los implicados son miembros de la institución. Por supuesto que no, eso es una falta al servicio, ni más falta, y menos si están en servicio. Vamos a verificar es que si efectivamente sí están en servicio, ¿no? Las personas implicadas en este bochornoso hecho fueron remitidas hasta la Fiscalía. Esta pelea que se protagonizó en el barrio Aures 2, en la localidad de Suba, tiene entre muchos protagonistas a 2 clientes. Uno de ellos es Esteban Bedoya, quien estaba en la madrugada, y luego llega su padre Billy Bedoya cuando se entera pues, de la trifulca que se ha armado. Ellos lo que nos han contado, lo que nos han manifestado es que los policías estaban uniformados y que además los agredieron física y verbalmente. Esteban Bedoya fue el joven que resultó agredido por un grupo de policías que se encontraba bebiendo en esta tienda que hoy se encuentra sellada. Dijo que el problema empezó porque querían poner canciones de rap. Estábamos con un amigo y pues él fue a colocar una canción de rap, que es lo que le gusta a él, y el policía dijo que quitara esa mierda. Entonces yo le dije que no fuera grosero, que respetara como nosotros lo estamos respetando, que no se creyeran más que nosotros porque tenían un uniforme. Billy Bedoya, padre del joven, también llegó a la tienda y según su versión los policías estaban uniformados y también resultó agredido. Voy a la ventana a averiguar qué está pasando con mi hijo y el sargento o teniente, no sé cómo sea, saca una botella y me echa la cerveza por la cara. Me escupe así, me dice sapo. La familia Bedoya ya instauró la denuncia ante la Fiscalía y solo espera que haya justicia en su caso. Precisamente sobre este escándalo en Bogotá, el director de la policía, el general José Roberto León Riaño, se refirió al tema, dijo que estos casos no se pueden seguir presentando, no se pueden permitir y que ya se ha abierto una investigación. No toleraremos ningún hecho donde esté involucrado un policía, donde exista arbitrariedad, donde existan comportamientos fuera de la ley o fuera de los reglamentos. Y la misma Policía Nacional los pone a disposición de las autoridades competentes. Finalmente, pues nosotros quisimos consultar a los dueños de esta tienda, de este establecimiento, pero fue imposible contactarlos.
12:38. Mucha atención, padres de familia, porque hay alarma entre las autoridades por la aparición de un nuevo y peligroso juego sexual practicado por adolescentes en algunas ciudades del país. Al juego lo llaman la ruleta sexual. Y como nos cuenta Juliana Moncada, los padres de familia deben estar en máxima alerta. Lo que comenzó como un rumor, hoy el ICBF lo confirmó. Algunos adolescentes entre 14 y 17 años del país están practicando un peligroso juego al que llaman ruleta sexual. La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Adriana González, explicó de qué se trata esta riesgosa práctica. Pues básicamente lo que busca son espacios cerrados donde les permita tener ese tipo, digamos, de actividades que van mucho más allá justamente de compartir y de partir con los amigos, sino que efectivamente van a prácticas sexuales en este proceso, en espacios y en ambientes cerrados y seguramente con música que les alienta, digamos, a este tipo y los incita a este tipo de situaciones. Según el ICBF, ya hay una menor en Medellín que está en embarazo. Es una joven donde efectivamente a través, por supuesto, del licor y de lo que allí conllevó, tuvo distintas relaciones sexuales en ese momento de la ruleta. De hecho, no se sabe aún, digamos, ni siquiera cuál es el padre del hijo que ella está esperando. Afirmó que están revisando otros casos en ciudades como Bogotá y el Eje Cafetero. Mientras tanto, esa modelo paisa Pilar Ruiz, quien fue invitada a un programa nocturno de la televisión chilena, denunció la existencia de ese juego. A mí no me da para risa porque yo tengo un hermano de 14 años en donde yo todos los días le aprieto la rienda. No saben la responsabilidad de tan solo 14, 15 años, que es lo que está pasando, y el nivel de enfermedades venéreas. El llamado de las autoridades es para que los papás y los profesores hablen sin tapujos de los riesgos que implica este tipo de juegos. 12:40 de la tarde y un escándalo involucra hoy a un congresista señalado de golpear a su exesposa. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona para que nos cuente sobre esta historia, de quién se trata y quién lo acusa. Rubén. Mabel, buenas tardes. Pues se trata del representante a la Cámara por el Casanare, José Rodolfo Pérez, quien le habría propinado supuestamente una golpiza a su exesposa, la señora Zuli Mejía. Ella ha venido señalando a los medios de comunicación que producto de esta golpiza ella perdió a su bebé. El hecho se habría registrado el pasado 15 de marzo, al parecer una fuerte discusión sostuvieron los dos por la venta de un apartamento en el norte de Bogotá. Noticias Caracol tan pronto conoció de este hecho, se ha tratado de comunicar a las líneas de celular con el representante, pero no hemos podido obtener una respuesta. Así que hemos venido hasta su oficina, esta, la 201, ubicada en el edificio nuevo del Congreso de la República, y los asesores nos han señalado que no están autorizados para decirnos dónde se encuentra el congresista, sí, en Yopal o aquí en la ciudad de Bogotá, pero sí nos han señalado que en las próximas horas se emitiría un comunicado. También déjeme contarle que la bancada de mujeres en el Congreso de la República se han pronunciado y han dicho que este hecho debe tener acciones disciplinarias y penales contra el representante a la Cámara, José Rodolfo Pérez. Nosotros estaremos muy atentos a la información, al comunicado que surja desde su oficina. Vuelvo con ustedes, Rubén Darío Bayona, desde el Congreso de la República, Noticias Caracol. Gracias, Rubén. En un momento estaremos en vivo con la mujer que hace los graves señalamientos contra el congresista José Rodolfo Pérez. Eso en minutos, y entre tanto les contamos que una menor de 14 años murió y otros dos jóvenes de 12 y 16 años resultaron heridos tras un accidente de tránsito en carreteras del Atlántico. Según testigos, los tres se movilizaban en una moto prestada. El accidente ocurrió en esta vía de Sabana Larga, Atlántico, cuando los tres menores se movilizaban en una moto que un amigo les había prestado. Uno de los menores heridos narró lo sucedido. Un carro nos embistió y nos salimos de la carretera, mi novia iba manejando y la que iba atrás de mí se tiró y bueno, nosotros chocamos, yo caí arriba del puente y ella cayó en la parte de abajo. En el accidente murió una niña de 14 años que conducía la moto. Pedro Estrada, tío de la víctima, expresó que sus familiares desconocían lo que estaba haciendo la niña. No sabíamos nada de esa flaita. Ella salió y que compró un helado con el muchacho y de ahí. Otra menor de 12 años resultó con heridas leves, mientras que el adolescente de 16 permanece en una clínica de Sabana Larga. El paciente está estable, se hizo una tomografía de cara donde muestra una fractura del piso de la órbita. Jesús Movilla, secretario de Gobierno de Sabana Larga, anunció mayores controles de tránsito. Vamos a tomar todas las medidas pertinentes para que un hecho como esto pues no se pueda repetir en el municipio de Sabana Larga. Las autoridades tratan de establecer el grado de responsabilidad del adulto que les prestó la moto.
Y no se despegue de Noticias Caracol porque a la 1 de la tarde, en 17 minutos, les tendremos las noticias de Antioquia. El caso de la muerte de un joven que tenía problemas mentales y que fue víctima de las bandas criminales. Más adelante en Noticias Caracol. Y desde muy temprano los trabajadores del Instituto de Medicina Legal iniciaron un cese de actividades en algunas ciudades del país. En vivo vamos con Yarit Muñoz a la sede del instituto en el centro de la capital colombiana. Yarit, ¿qué dicen los trabajadores? ¿Qué piden y cuántas seccionales están en paro? Mabel, buenas tardes. Pues ellos esperaban que con los acuerdos que logró Azonal Judicial en el paro de hace unos meses y que se firmaron en marzo, a ellos también los incluyeran en esas nivelaciones salariales. Esperaron hasta el pasado 16 de mayo, pero en sus cuentas pues no se vio reflejado ningún reajuste, por eso decidieron desde el viernes pasado iniciar un paro indefinido que hoy muy temprano inició aquí en la sede del Instituto de Medicina Legal en el centro de Bogotá. Serían al menos 3 las sedes principales en las que ya se está desarrollando esta protesta: Bogotá, Cali y Pereira. En el siguiente informe les contamos los detalles. Medicina Legal. Según el sindicato que convocó al paro, solo en Bogotá unos 500 funcionarios dejaron sus labores para exigir la nivelación salarial acordada con el gobierno desde marzo pasado a través de Azonal Judicial. A Asamblea General de Funcionarios y Funcionarias permanente desde el día de hoy, 20 de mayo a las 6 a.m., hasta que el alto gobierno nacional demuestre con un hecho concreto la nivelación por la Ley Cuarta de 1992. Según los trabajadores, a casi todos los empleados de la rama ya les está llegando el reajuste, pero a los empleados de medicina legal solo les ha llegado más trabajo. Sus pretensiones son legítimas, los salarios de los funcionarios son muy bajos, pero hay otras vías, no estamos de acuerdo con las vías de hecho. Valdés explicó que para atender los casos de abuso sexual y las necropsias que son urgentes, se está trabajando en una morgue alquilada a una funeraria. La Policía Judicial desde ayer tenía conocimiento de nuestro plan alterno. También reveló que a la ciudad de Cali, en donde también los funcionarios entraron en paro, se tuvo que enviar varios médicos forenses para evacuar los 24 cadáveres que estaban listos para necropsia. Estas batas que ustedes ven aquí colgadas en el Parque Tercer Milenio son de especialistas, de personal que trabaja aquí en el Instituto de Medicina Legal, y con esta manera, con este acto simbólico quieren protestar incluso por condiciones laborales. Según nos ha contado incluso la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras, están teniendo que afrontar una difícil situación para poder realizar bien su trabajo. Esta es la información que queríamos reportarles desde el centro de Bogotá. Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Gracias, Yarit. Y hay otra ciudad que está en paro. Los empleados de medicina legal en Manizales, la capital de Caldas, también se sumaron al paro nacional en el Instituto de Medicina Legal. Los funcionarios reclaman el incremento salarial. Según el médico forense Juan Pablo Martínez, la convocatoria es para pedir que se les nivele los salarios a los funcionarios. Con líderes en todas las ciudades debido a que el sindicato no convocó al paro, entonces hemos ido las bases laborales y desde Caldas hemos liderado un proceso muy importante. Con este cese Medicina Legal son muchas las actividades que deja de atender, especialidades como la más delicada, la de las audiencias. Los usuarios afectados son muchos y se tiene en cuenta que los servicios son especializados. Como el área de psiquiatría forense, psicología forense, clínica forense, patología forense, todo el área, correspondencia. Sandra Castañeda fue una de las más de 20 personas que se vio perjudicada por este paro. Sí, una niñita me la golpeó. ¿Y entonces ahora a usted qué le toca hacer? Me dicen que vaya a la salud de nosotros para que la valoren y después cuando levante el paro venir a traer el resultado como la vio, que es que no hay atención. En Caldas son 8 unidades básicas de medicina legal, una por cada subregión, las que adelantan el paro, al que en principio le ponen un plazo de 3 días para que el gobierno les atienda sus requerimientos. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Noticias Caracol. Y también en Cali, la capital del Valle, hay parálisis parcial en el Centro de Ciencias Forenses. Eduardo Manzano nos envió este reporte hace algunos momentos. Así es, muy buenas tardes. Aquí en las afueras de Medicina Legal pues hay numerosas personas que están esperando la entrega de los cuerpos de sus familiares. Señor, ¿ustedes están esperando entrega de cuerpos? Sí, señor. ¿Cómo ¿Qué les han dicho? No, pues que hay que esperar el turno. ¿Cuántos van a sacar ahorita? En el momento apenas como 4 o 5. 4 de 29 cuerpos que en este momento hay en Medicina Legal según el informe que ha entregado la Personería de Cali. Aquí está Eduardo Castellanos de Medicina Legal. ¿Cuál es el plan de contingencia que ustedes están en este momento asumiendo, Eduardo?
Ahorita pues lo mismo que siempre, o sea, se van a entregar lo mismo, no hay nada. Ahorita en estos momentos se van a realizar 4 necropsias que se van a entregar y ya por la tarde, después de la 1 de la tarde, cuando ya tengamos confirmado los médicos que vienen en la tarde, porque creo que tenemos 3 o 4, pero no se puede decir exactamente que van a ir todos. Muy bien, muchísimas gracias. Esa es la situación que se vive aquí en el Instituto de Medicina Legal en el sur de la capital del Valle del Cauca. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduardo. Y en vivo vamos al área metropolitana de Barranquilla, donde sigue la preocupación de los operadores de Transmetro por la inseguridad que se vive en algunas de las estaciones de este sistema. En una de ellas murió este fin de semana el conductor de uno de los... Estamos en vivo con Margarita Ariza. ¿Qué medidas, Margarita, van a adoptar las autoridades para la seguridad en las estaciones? Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Hasta hace pocos minutos estuvieron reunidos los operadores de Transmetro con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general José Vicente Segura. Lo que piden los operadores es que haya un mayor apoyo, presencia de la policía en estaciones como esta que están viendo en las imágenes, igualmente en los portales del sistema masivo. Actualmente hay una colaboración de la policía, pero en determinadas horas y no en todas las estaciones. Esta tarde continuará esta reunión, pero la policía insiste que Transmetro debe tener su propia vigilancia privada. El asesinato de Norberto Sánchez, operador de Transmetro, a manos de vándalos que pretendían ingresar sin pagar el pasaje, deja en evidencia la fragilidad del sistema. Estábamos confusos, no sabíamos qué era lo que había pasado, pensamos que le había dado un golpe en el pecho. Luego cuando vemos la sangre de nuestro compañero es que asimilamos que tenía una puñalada en el corazón. El mal funcionamiento de las puertas que permanecen abiertas y la falta de vigilancia permite que escenas como estas de riña y de evasores se repitan y pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Hay estaciones críticas donde los atracos son diarios, donde las amenazas que se le hace a las personas es diaria. Ante esta situación, que según los operadores ya tocó fondo, piden a las autoridades poner en funcionamiento el convenio entre alcaldía y policía para que se preste vigilancia durante las 24 horas del día. El ente gestor Transmetro tiene que hacer un convenio con la Policía Nacional. Finalmente es un tema económico que nosotros esperamos que se dé, donde la alcaldía distrital, donde la misma gobernación, digamos, pueda apoyar. El presunto homicida del conductor pasó al centro de atención al menor mientras se le dicta sentencia condenatoria, ya que se allanó a los cargos. La otra persona que fue capturada también con este joven fue dejado en las últimas horas en libertad, porque aunque las autoridades pues se dieron cuenta de que participó en este incidente, también se comprobó que no participó en el homicidio del conductor. Desde el área metropolitana de Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Muchas gracias, Margarita. Y una dramática madrugada vivieron varios socorristas en Bogotá que trataban de atender a un taxista que quedó atrapado en su vehículo tras un accidente. El caso también lo registró El Ojo de la Noche. Este grave accidente de tránsito ocurrió esta madrugada sobre la avenida Boyacá con calle 51 en el sur de Bogotá. Un médico de la Secretaría de Salud atendía al conductor del taxi que quedó atrapado en su vehículo luego que un camión lo embistiera. Varios bomberos que llegaron minutos después destruyeron la puerta del taxi. 3:57 de la mañana, dramático el rescate de un conductor en el sur de Bogotá. 30 minutos tardaron los organismos de socorro de sacarlo de su propio vehículo. Dicen quienes vieron el accidente que el conductor del taxi manejaba en estado de embriaguez y al parecer hizo caso omiso al cambio de semáforo. Pues la verdad no he mirado, pero estamos en el comentario que venía con trago y el que pasó el semáforo no vuelve el taxi. Gravemente herido, el taxista de 65 años fue remitido hasta un centro asistencial. El otro accidente ocurrió minutos después en la variante de Fontibón en el occidente de la capital. Un motociclista que según los testigos excedía la velocidad se estrelló contra la parte de atrás de un camión. Debido al fuerte impacto, el motociclista de aproximados 30 años perdió la vida. Y escuchen esta historia. En Cartagena, un grave problema de movilidad afronta a la ciudadanía por cuenta de los vehículos varados que son abandonados en las vías públicas. En vivo, vamos con Carlos Cataño. Carlos, ¿por qué abandonan los carros en vía pública, en ese que está usted montado en este momento? ¿Y qué perjuicios le causan a la comunidad?
Juan Diego, generalmente los abandonan porque estos vehículos sufren daños técnicos o mecánicos tan graves que les resulta muy costosa la reparación a sus propietarios. Pero además, guardarlos en un parqueadero les origina un gasto adicional. En consecuencia, prefieren que se pudran aquí a la intemperie, como en este caso. Este vehículo tiene más de 6 meses de estar abandonado en plena vía pública y por supuesto genera gravísimos problemas de movilidad. Pero este no es un caso aislado. En Cartagena encontramos más de 120 casos similares. Algunos vehículos abandonados por sus dueños llevan años obstaculizando la vía pública. Han venido a comprármelo, pensando de que yo soy el dueño, y resulta de que yo no soy el dueño yo no sé ni quién es. Sufren no solo el deterioro a la intemperie, sino el saqueo de los delincuentes. Fueron desmantelando poco a poco, primero le quitaron unas llantas, no sé, así está, así como está en este momento, lleva ya bastante rato. Estos automotores en ruina afean el espacio público, generan trancones, impiden el paso peatonal y ocasionan graves accidentes, sobre todo en horas nocturnas, por falta de señalización. La autoridad aquí siempre no tiene que ver con esta parte, esto es problema de la autoridad competente. La autoridad de tránsito explica que para acabar con este abuso generalizado en las calles de Cartagena, se aplican sanciones severas. Tiene una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a cerca de 300.000 pesos fuera los días de parqueo que se genere. Se estima que en las vías públicas de Cartagena hay más de 150 vehículos varados y abandonados. Bueno, y para cerrar este penoso capítulo desde Cartagena, digamos que estos vehículos abandonados no solo generan problemas de accidentalidad, sino que como están a la vía pública sin ningún tipo de seguridad, también son utilizados por los delincuentes para la venta y el consumo de alucinógenos. Por el momento es toda la información en Cartagena. Sigan ustedes en estudios. Aquí seguimos, Carlos, gracias. Y un duro golpe al contrabando dieron la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera en 4 departamentos del país. Encontraron miles de cajetillas de cigarrillo y centenares de botellas de licor en un bus que tenía una gigantesca caleta. En total fueron 224.000 cajetillas de cigarrillos y 1.040 botellas de licor, entre whiskies, vinos y aperitivos extranjeros. Los insumos incautados por la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera en operativos simultáneos se realizaron en 4 departamentos del país: Risaralda, Magdalena, Cesar y La Guajira. Es que estamos profundizando en lo que es el factor inteligencia, especialmente contando con el apoyo directo de los gremios y con el apoyo de la ciudadanía. En los operativos también se interceptaron 2 buses de servicio público que cubrían rutas desde el Caribe colombiano hacia el interior del país y un tractor con una sofisticada caleta para transporte ilegal de mercancías desde Venezuela. Estamos entablando conversaciones con las autoridades aduaneras en aras de optimizar esa comunicación y saber qué empresas son las que están vendiendo o siendo utilizadas, muchas de ellas de papel, para mandar esos elementos hacia Colombia. 2 hombres de 25 y 28 años de edad fueron capturados, pero las autoridades están tras la pista de una red de contrabando mucho más grande, conocida como Zona Norte. 3 duros golpes le propinó la policía a las bandas criminales y de narcotraficantes en el Cauca y en el Valle. En vivo vamos con Carlos Barragán. Carlos, ¿qué detalles se conocen de estas operaciones? Buenas tardes. Las 3 operaciones giran en torno al narcotráfico, en torno a bandas criminales y los rastrojos. Un gran operativo se desarrolló en el centro del departamento del Valle del Cauca y permitió la captura de unos rastrojos. Y varios kilos de cocaína y de marihuana fueron incautados en el Cauca y en el Valle. El primer golpe se dio en 8 municipios del Valle. Cayó el grupo de apoyo de los rastrojos. 6 personas fueron capturadas por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y desplazamiento forzado, dijo el director de la policía. Principalmente en los municipios de Dobio, Argelia, Trujillo, Roldanillo, Río Frío, Tuluá y Cartago. El segundo operativo fue en los límites de Cauca. Cayeron 8 toneladas de marihuana. Unas venían en este camión del 6º Frente de las FARC. Cultivada en municipios del Cauca y era trasladada vía terrestre para ser distribuida en diferentes centros de acopio de diferentes ciudades del país. El tercer golpe fue en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Las autoridades encontraron un laboratorio que producía 2 toneladas de cocaína a la semana. Allí se incautaron 615 kilos de clorhidrato de cocaína ya procesados, lo mismo que una gran cantidad de insumos sólidos y químicos utilizados para el procesamiento de este alcaloide. El laboratorio podía alojar hasta 20 personas.
El director de la policía ha señalado de otro lado que la policía, el gobierno nacional está pensando en lo que podría ser una alternativa para acabar los cultivos ilícitos en el país. El método terapéutico para atender a algunas víctimas e incluso la legalización, por ejemplo, de la marihuana, está contemplada en los planes a estudiar por parte del gobierno. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. La Superintendencia de Industria y Comercio le formuló pliego de cargos a los operadores de telefonía celular por no presentar planes de mejoramiento en el servicio. Las continuas caídas en las llamadas por celular, así como las fallas en el internet móvil, que incluso generaron la queja del presidente Juan Manuel Santos en los últimos días, llevaron a que la Superintendencia de Industria y Comercio abriera una investigación contra 7 operadores de este servicio. En el comunicado, la entidad explica la decisión. La investigación formal con la formulación de pliego de cargos se abre porque, al parecer, las empresas no prestaron ante la SIC los planes de mejoramiento del servicio o planes para garantizar un servicio de calidad, o lo hicieron de forma incompleta. Para los usuarios, las fallas en el servicio se volvieron pan de cada día. Complicado el tema, se cae la llamada, no hay servicio de internet. Más cobertura para tener un mejor servicio. La verdad, bastante malo. En cuanto a señal, plan de datos, no funciona nada. En caso de comprobarse la violación al régimen de comunicaciones, la superintendencia podría imponer multas de hasta 1.179 millones de pesos, es decir, 2.000 salarios mínimos mensuales. 60 habitantes del barrio Molino Sur permanecen a esta hora encadenados en la Alcaldía Mayor de Bogotá en protesta por los incumplimientos para su reubicación. Los manifestantes aseguran que el alcalde Gustavo Petro desacató la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hace 3 meses ordenó reubicar a 160 familias de este sector y cuyas casas fueron demolidas. Los habitantes de Molinos dicen que hasta el momento no han recibido ayudas y que permanecerán en la alcaldía hasta tanto les cumplan. Medellín es una de las ciudades del país donde, según los especialistas, se dan las condiciones propicias para que la telefonía celular pueda prestar un mejor servicio. Y Juan Pablo López nos entrega detalles de esta información. ¿Por qué? ¿Y qué dicen los usuarios? Juan. Mabel, buenas tardes. Mire, es porque aquí los operadores por lo menos tienen condiciones más apropiadas con lo que tiene que ver con la instalación de antenas de celulares. Los municipios del área metropolitana y Medellín no tienen en su plan de ordenamiento, por lo menos así se toma, la ubicación de estas antenas celulares. Ha habido algunas denuncias inclusive porque ha estado estas denuncias o han estado las antenas ubicadas a zonas residenciales y a colegios. Esto fue, sí, a pesar de todo esto, lo que nos dijeron los usuarios. En Medellín los ciudadanos no se salvan de los problemas de la cobertura en telefonía celular. Caídas constantes de las llamadas, cobros injustificados y señal defectuosa en planes de datos son las denuncias más frecuentes de los usuarios. Bueno, la verdad eso es una locura, hombre, eso cada rato caen las llamadas, así estén en el carro, o en el negocio o en la casa, dice que reintente llamar. Se supone que aquí tenemos una cobertura muy buena, pero realmente yo creo que si le pasa al presidente, no le va a pasar a uno que le caen las llamadas. Sí, se me han perdido los minutos, claro, y las llamadas también. Entonces yo digo que, claro, debería de poner como unas tarifas que realmente el usuario pueda gastar lo que realmente gaste, pero que no se pierda la plática ahí con esa inversión que uno le hace. A pesar de las quejas de los usuarios, un informe de la Asociación de la Industria Móvil en Colombia, Asomóvil, dice que Medellín tiene menos restricciones para la ubicación de antenas, pero el cubrimiento aún no es el deseado. Por orden de la Corte Constitucional, es el Ministerio de Comunicaciones de Información y las Telecomunicaciones que está encargado de regular cuáles son las ubicaciones de las antenas en los municipios, tanto aquí en el área metropolitana como en otras ciudades también. 2 sectores que se quejan por la ubicación de antenas, el municipio de Envigado y el sector del Poblado, porque lo que les contaba es muy cerca a zonas residenciales, además a colegios, hospitales, y eso también tiene alguna regulación. Es la información desde Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. ¿Cómo funciona en su ciudad el servicio de telefonía celular? Cuéntenos en @noticiascaracol usando la etiqueta numeral Se me cae la llamada. Y en Medellín no cesa la violencia en las comunas del occidente de la ciudad. En las últimas horas fue asesinado un joven que padecía problemas mentales. Los líderes comunales denuncian que su muerte hace parte de las retaliaciones de las bandas criminales. La Esperanza es el nombre de este barrio en Belén Altavista, occidente de Medellín. Igual que el nombre del barrio, La Esperanza es lo que no pierden sus habitantes para dar con el paradero de los asesinos de Chiqui Loco, un hombre de 30 años querido por la comunidad
quien era discapacitado mental. Los asesinos le propinaron 11 disparos. Cogen a una persona, se la llevan para la parte de los rieles y lo asesinan salvajemente. Esta persona no tenía nada que ver en el conflicto, además era una persona que sufría de trastornos mentales. El hombre fue secuestrado en el barrio Belén Buenavista y asesinado en un sitio donde operan las continuas balaceras entre bandas delincuenciales. Al parecer son retaliaciones, o sea, el que esté en un barrio contrario es perseguido, amenazado, desplazado, y es una situación muy grave porque se viene perjudicando a la comunidad que es víctima del conflicto, que no tiene nada que ver. Los líderes de derechos humanos hablaron por la comunidad, quienes se encuentran temerosos por los continuos enfrentamientos. Parece ser que todo lo que resulte ser o del barrio Buenavista o de la zona de La Palma o eso, los grupos los van a estar asesinando. Nosotros tenemos algo que preguntar, ¿dónde estaba la policía aquí? Las autoridades aseguran que tienen pleno conocimiento del caso y que están investigando los móviles del hecho. Y hay Policía Nacional que está reforzando el sector para evitar la comisión de nuevos hechos. Hay allí algún fraccionamiento de los combos delincuenciales. El general afirma que cada vez se hace más complicado neutralizar estas bandas porque las capturas de los jefes han ido fraccionando más los llamados combos. 1:04 de la tarde, a la espera de atención especializada se encuentra un niño de 11 años que junto a su hermano resultó herido por la explosión de una llanta de un bus alimentador de Transmilenio. Su familia asegura que nadie quiere responder. La familia Mora Jiménez salió con sus 2 hijos a esperar el alimentador de Transmilenio en este paradero del barrio Álamos, al noroccidente de Bogotá. Cuando el bus intentaba aproximarse, una de las llantas chocó contra el andén y explotó. Estas muelas rompieron este pavimento, estos tornillos, y el señor no paró, el señor siguió avanzando y la rueda explotó. Levanta el impacto esta placa de concreto y agrede a mi hijo que tiene 11 años en tórax, estómago. Mi hermanito estaba acá al lado mío. La verdad, cuando explotó, pues yo me cubrí la cara. La placa de cemento de 3 kilos que salió expulsada provocó lesiones en el hígado a Juan Diego, quien a esta hora permanece en el hospital de Engativá a la espera de atención especializada. Que es un niño de 11 años y está comprometido un órgano vital que es el hígado. Y me dicen que ahorita si sigue sangrando, tienen que operarlo. Es decir, esa es la urgencia que tenemos. Hace 48 horas ingresó aquí al hospital de Engativá el niño Juan Diego, pero sus familiares denuncian que aún no ha recibido la atención especializada. Noticias Caracol intentó hablar con la EPS Famisanar y con Liberty Seguros, pero ninguna de estas entidades asume la atención médica. Esta es la respuesta que le dan a los padres. No, aquí no lo podemos atender, eso le corresponde al SOAT. Me dediqué a llamar al SOAT. Hasta la hora, Liberty Seguros no me ha respondido ni siquiera una llamada. Transmilenio emitió un comunicado en el que asegura: se inmovilizó el vehículo por parte de las autoridades de tránsito. Atención al usuario, estará realizando el seguimiento correspondiente hasta el cierre del caso. Mientras la llamada tramitología opera, Juan Diego continúa a la espera de atención especializada en una camilla del hospital de Engativá. Y en Cúcuta, el ejército entregó detalles del operativo que dio de baja a alias El Negro Eliezer, jefe de la columna móvil Antonia Santos de las FARC y considerado la mano derecha de alias Megatron. En vivo vamos con Zulay Ucros. ¿En dónde se realizaron estas operaciones? Zulay, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues los operativos donde se dio de baja alias El Negro Eliezer, comandante del Frente 33 de la FARC de Linque en zona del Catatumbo, y a su compañera sentimental alias Tatiana, quien era actualmente la jefe de finanzas de la organización, se dio en zona rural del municipio de Acarí. Alias El Negro Eliezer era buscado por delitos como el homicidio y el terrorismo. Escuchemos entonces las declaraciones del general Juan Pablo Amaya, comandante de la segunda división del ejército, quien entregó detalles del operativo. Maniobra que permitió la muerte en combate de alias El Negro Eliezer, Ernesto Hurtado Peñalosa, un terrorista con 31 años de militancia en las FARC, que fungía como cabecilla de la columna móvil Antonia Santos. Con él igualmente murió en combate alias Tatiana, que se desempeñaba como jefe de finanzas de esta estructura.
En el momento del operativo, las autoridades incautaron 2 armas de fuego, munición y cartucho para las mismas, así como un radio de comunicaciones y algunos teléfonos celulares. Los cuerpos de alias El Negro Eliezer y de Tatiana, su compañera sentimental, fueron trasladados en las últimas horas hasta Medicina Legal en Cúcuta, donde son fuertemente custodiados por hombres del ejército. Esta es toda la información que se registra a esta hora desde Cúcuta. Zulay Ucros, Noticias Caracol. Gracias, Zulay. Buena tarde. Y en la isla de Malpelo, en el Pacífico, la Armada detuvo una embarcación de bandera ecuatoriana que pescaba en aguas colombianas. La tripulación fue puesta a disposición de la Fiscalía. Una embarcación de bandera ecuatoriana y de nombre Dios con nosotros fue sorprendida por guardacostas colombianos pescando ilegalmente en aguas cercanas a Isla de Malpelo. Con 3 tripulantes a bordo que se encontraban efectuando faena de pesca ilegal. Al momento de la detección se encontraron la embarcación con las artes en el agua y había pues una serie de especies que está prohibida la pesca. El comandante de guardacostas del Pacífico, capitán Carlos Delgado, aseguró que lograron salvar otras especies que estaban en las redes. Logró liberar 2 tiburones, 2 tortugas y desafortunadamente a bordo de la embarcación había una especie, había un marlin y había unos dorados. Ya pues era imposible devolverlos a su hábitat. Los 3 tripulantes ecuatorianos quedaron a disposición de la Fiscalía aquí en el puerto de Buenaventura. Lo que sucede en Buenaventura se ve en Noticias Caracol. 1:09 de la tarde, hacemos contacto con Angie Camacho, que está con Zuli Mejía, la mujer que denuncia que fue víctima de una golpiza por parte de un congresista, el representante a la Cámara, José Rodolfo Pérez. Angie, adelante. Buenas tardes, Juan Diego. Así es, en efecto nos acompaña Zuli Mejía, ex esposa del representante a la Cámara, y haya decidido utilizar los micrófonos de Noticias Caracol para hablarnos de esas denuncias, de esas agresiones de que fue víctima por parte de su ex esposo. Doña Zuli, buenas tardes, gracias por atender a Noticias Caracol. Háblenos de esas agresiones, de esas intimidaciones que en reiteradas ocasiones su ex esposo venía contra usted. Bueno, yo compartí con José Rodolfo algunos años de mi vida en una relación sentimental, y de esa relación quedó una niña que hoy en día tiene 5 años. Nosotros nos separamos hace ya algunos años, 4 años tal vez, un poco más, y después de eso nosotros tratamos de tener una relación cordial con él. Pero en esta ocasión, ahora en marzo, yo vivo fuera del país. Vine en marzo porque la niña tenía spring break y yo también, entonces pues para que ella viera a su papá en vacaciones. Cuando llegamos él no estaba fuera del país, me fui a Yopal con mi hija y el jueves regresé acá al apartamento porque tenía una cita de negocios al día siguiente. Ok, yo voy a mi cita al día siguiente, vengo a las 11, más o menos 11:30 a mi casa. Veo sus escoltas, veo su conductor afuera, les pregunto, ¿el doctor José Rodolfo está adentro? Me dicen sí. Ok, yo entro, abro la puerta, lo llamo y le digo, mira, quiero que sepas que estoy en el apartamento. Me dice, ok, ya salgo, voy a la cocina, lo espero. Él llega a la cocina y me dice, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo les fue en el viaje? ¿Dónde está la niña? Y yo pues le respondí muy calmado, muy cordial él. Y después empieza, ¿por qué no me avisaste que estaban acá? Y yo te avisé. No, tú no me avisaste. Y empezó a gritar como un loco. ¿Por qué no llamas a Fabio? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué una cosa? Y se levanta de la silla y empieza explosivamente a decir cosas, a agredirme verbalmente, que era de todo, cosas horribles. Entonces me dice, porque habíamos tenido un negocio de ese apartamento y él me había pagado una parte, quedaba un excedente. Me dice, ¿cuándo es que me va a sacar las cosas de mi casa? Voy a mandarte las cosas en un camión para Yopal. Y yo le digo, cuando me termines de pagar el saldo que me tienes. Y me dice, pues no te debo nada. Y entonces se pone más bravo. Yo, sí, voy a llamar a la policía. Y empieza a golpearme. Me golpea, me da puños, patadas, coge de acá, me da patadas por acá, luego finalmente me bota al piso. Yo solamente lloraba y decía, José, ¿por qué me haces esto? Y yo, perdón, para mí es un poco duro revivir esos momentos, disculpen. Agresiones que eran también en presencia de su hija menor de edad, pregunto, no. Y usted decía, en ocasiones la llevaba a su finca, él estaba tomado, alcoholizado y usted sentía temor.
Cuando estamos en Yopal, él tiene una finca, vive allá, y él siempre, la niña la manda a llevar allá donde ni mi mamá ni yo, que somos responsables de la niña, podemos tener acceso. Así que yo siempre tenía que pedirle a un familiar de él o a una niñera que fueran con mi hija, porque yo temo por la seguridad de mi hija, porque él siempre pues está haciendo sus fiestas y está en estado de embriaguez, y mi hija no va a estar tranquila, porque si no hay alguien segura, si no hay una persona adulta responsable en sus 5 sentidos, ¿quién va a cuidar de ella? Y eso que yo estoy diciendo es de conocimiento en Casanare. Todo el mundo sabe que yo estoy diciendo la verdad. Así que me da mucho miedo de mi hija, que cuando ella sale con él, porque él no es responsable con ella. Señora Zuli, buenas tardes. La saluda Juan Diego Alvira del set de Noticias Caracol. Quisiera preguntarle, ¿usted ya lo denunció penalmente y cuándo lo denunció, si los hechos ocurrieron en marzo? Exactamente, en marzo. Yo la denuncié a él enseguida porque pues esto es muy doloroso para mí, y yo pienso que tenía que poner en conocimiento de la justicia lo que ha sucedido, porque a pesar de que él es una persona pública, que tiene mucho poder y que puede llegar a mí me atemoriza a él lo que pueda decir, porque él me golpeó y yo le dije que iba a denunciarlo ante los medios, y me golpeó más y me amenazó y me dijo, y donde te atrevas, tú te vas vas a ver las consecuencias. Yo tenía miedo, sin embargo, y dijo en la portería que no podía entrar ni salir, prácticamente estuve encerrada. Hasta la noche puedo salir, voy a la fiscalía, a la URI de la 30 con 13, perdóname, no me atienden la denuncia, de ahí me dicen, mire señora, lo más sano es que usted se vaya, se atienda, porque yo estaba golpeada físicamente, váyase para el hospital. Allá le van a dar una certificación donde usted dice en qué estado llegó. Así lo hice, esa misma noche me fui para el hospital, allá me atendieron, yo llegué con mis morados, ahí dice todo los daños que yo había sufrido en mi cuerpo físicamente. Y después de eso hice una denuncia a la fiscalía, después fui a medicina legal con la certificación del hospital, y allá me atendieron, pero yo lamentablemente no vivo acá en el país, y me dijeron que si no me iban, en el país donde estoy viviendo, si no llegaba en una fecha determinada que me pusieron ahí, me iban a quitar la visa y tenía que regresar acá, y yo no quiero regresar acá, yo siento miedo, a mí me da miedo, yo siento que él puede tomar represalias contra mí, y mi hija depende de mí. Mi niña es una niña que tiene condiciones especiales de salud, ella no tiene páncreas. Claro. Y ella es como diabética, tengo que darle comida especial, trato especial para ella, todo es especial, y solo yo, que soy su madre y su abuelita, sabemos manejar su condición de salud, y yo no quiero faltar, yo quiero estar para ella. Mi hija, hasta el día de hoy, es una niña sana, que tú la ves y no parece que tuviera nada. Claro. Ella es todo Señora para mí, y yo no quiero faltar, tengo miedo. Claro que sí, gracias por su testimonio y por permitirnos conocer esta parte de la historia. De todas formas, queremos también contarles que estamos atentos a las declaraciones del congresista José Rodolfo Pérez. Señora Zuli, gracias, y estamos atentos a esta denuncia. Ok, gracias, muy amable por permitirme este espacio.